Bueno, estamos en el segundo episodio de Menos mal que estoy yo aquí y estoy rebosante de alegría y felicidad. Porque, bueno, como ya os dije, soy de origen cubano, pero también por parte paterna soy venezolana y española de acogida. Y estamos felices tanto el pueblo venezolano como Cuba y todo el que empatice con la realidad que hemos vivido estará muy feliz de lo que está aconteciendo en el mundo. Por eso hoy otra vez tengo a mi invitada. Es un privilegio estar aquí hoy con la doctora venezolana Carmen Pirela. Carmen, ¿cómo te sientes con todo esto? Bueno, con una alegría contenida, porque por un lado tienes momentos explosivos y que te hacen de verdad hasta gritar, pero como otros te llaman a la cautela. Entonces todavía hay un saborcito allá agridulce que no termina, pero bueno, la salsa agridulce también es sabrosa. La salsa agridulce está muy rica, pero Carmen, cuéntame por qué tienes esa sensación. ¿Es por todos los comentarios externos al conflicto o a la realidad que ha vivido Venezuela que te está creando ruido en el sistema? Porque hablaremos de eso. A mí me lo ha creado, ¿eh? Sí, sí, son los dos puntos de vista. Uno, porque te sientes alegre de que veamos, de verdad que ya los hechos están estableciendo que vamos rumbo a establecer la democracia, ya de verdad con bastante fuerza. Pero por otro lado, temes en lo que puede pasar en el país con la gente que está dentro, que ya sabemos que tienen una dosis de represión inigualable en estos 20 años. Sin duda, sin duda. Por eso me parece interesante que comencemos este debate hablando acerca de la narrativa europea Ujú. y, digamos, ese recelo que hay hacia los Estados Unidos, que ha sido quien, al menos de momento, ha traído un poco de luz, ¿no? Y de esperanza al pueblo venezolano y a Latinoamérica. Sí, Estados Unidos nos está ofreciendo soluciones. Entonces, eso no se puede pasar por debajo de la mesa. Entonces, aquí hay que aclarar ciertos puntos, que sobre todo la narrativa fue hacia la soberanía, la violación de la soberanía nacional, que no ha sido así, porque no es, primero que nosotros no tenemos un gobierno electo en Venezuela. Es decir, los que están allí están mandando, es un régimen, un régimen que se ha clasificado internacionalmente ya como un narcoterrorismo. Y por otro lado tenemos un gobierno electo fuera de Venezuela que lo elegimos el 2024, el 28 de julio. Entonces, claro, lo que ha habido desde, porque todo el mundo habla de la extracción quirúrgica, ¿no? Le ponen este término médico porque fue prácticamente perfecta, ¿no? Hubo muertes, y eso también es otra noticia. Pero una violación de la soberanía nacional cuando nuestro gobierno electo de Edmundo González como presidente y María Corina Machado como vicepresidente están totalmente al tanto de lo que se está haciendo. Entonces, no, aquí no hay una violación de soberanía. Entonces, estas cosas hay que dejarlas bien claro. Y, por otro lado, llamo como que a la reflexión también, porque entonces ahora sí es importante estar debatiendo acerca de la violación de soberanía cuando tenemos 20 años que está demostrado la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Es decir, ya no solamente es que nuestras ONG, nuestras asociaciones lo han demostrado allí, no, es que está hasta en nivel tanto la Corte Internacional Americana como la Corte Internacional de la Haya. Es decir, y la ONU también está en pleno conocimiento de todo esto. Bueno, has dicho en unos minutos tantas verdades, por eso me encanta conversar contigo, porque de verdad tu postura es muy valiente, Carmen. Te agradezco muchísimo que estés una vez más aquí conmigo. Mm. Y realmente el caso de Venezuela puede tocar a la opinión pública de diferentes formas. Hemos recibido, yo personalmente, como ya sabéis, como cubana, que también me afecta directamente todo lo que le pasa al pueblo venezolano, porque nosotros tenemos que ver con la historia de los últimos 20 y pico de años Totalmente. en Venezuela. Mm. Entonces, tenemos también mucho que decir aquí, ¿no? Sí. Entonces, el tema Venezuela te toca por varias vías.
o te toca porque quieres ya que se abra una vía, ¿no?, hacia el fin de la dictadura, o te toca de la forma contraria porque de alguna manera te beneficiabas de que los venezolanos y que el pueblo cubano estuviese oprimido y no te interesa y prefieres mirar para otro lado, o como decían en las redes, o te interesa irte a bailar, a ir a bañar a las playas donde no pueden ir a bañarse el resto del Sí, pueblo, sí. o tú estás recibiendo algún privilegio directo o indirecto de esas políticas instauradas en Cuba y en Venezuela. Y bueno, Nicaragua, y cuidado también porque se está intentando traer aquí a España. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es decir, la posición ahora, de los que estamos afuera, los que gozamos de libertad y de libre expresión, es em, realmente estás a favor o no estás a favor de ese régimen. Porque aquí no pueden haber ya medias tintas. Es decir, cuando muchos venezolanos decimos con propiedad que esto no se trata de un tema ideológico, aquí estamos hablando de que nosotros queremos nuestra libertad, mosca, en un país que tiene historia de haber llevado la libertad a buena parte de América Latina. Entonces, y la otra lado es que queremos la libertad, y la libertad conocida en nuestro mundo contemporáneo es tener un Estado democrático. Entonces, Venezuela y los venezolanos, que es importantísimo decir esto no es un gobierno, esto no son pocas personas, no. La mayoría de los venezolanos hemos luchado y nos mantenemos en pie de lucha por la defensa de los derechos humanos y del Estado democrático. Y lo hemos hecho pacíficamente. Todos los procesos descritos. Además, estoy segura que Venezuela va a ser un caso de estudio de ahora en adelante a nivel de la historia, no solamente de América Latina, la historia mundial. Es un caso único porque hemos hecho todos los pasos que están descritos, todos los pasos para obtener esa democracia. Y hemos sido respetados. Esto es lo que me hace pensar a mí, Carmen, esto es lo que me hace pensar. Digo, bueno, vamos a ver. Realmente entonces, vale, sí, el pueblo venezolano, la disidencia venezolana, la oposición ha demostrado haber seguido todos esos pasos para que no se le pueda recriminar nada. ¿Realmente era necesario para complacer al eurocentrismo, a la opinión internacional, a las instituciones que supuestamente los derechos humanos tienen que velar por los derechos humanos, pero no velan por los derechos humanos? O sea, ya hay una fatiga, ¿no?, de decir, ¿por qué tenemos que ser complacientes? O sea, creo que se ha destruido muchas generaciones, muchas familias, muchas personas, muertos, vidas destrozadas, que van a pasar muchos años para que se restituya todo eso, porque además es una cuestión ya mental y emocional, la sanación de todo ese proceso. Sí. Entonces, realmente había que esperar a que llegara a Estados Unidos, no se podía lograr antes. ¿Qué ha pasado con el mundo civilizado que tanto vela por el derecho internacional, por los derechos humanos? O sea, es que no entiendo. Y Cuba, lo vuelvo a decir, porque no le quiero que le quiten ni un año, son 67 años en los que no hemos sido el ombligo del mundo, como quieren decir. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, el caso venezolano abre esa brecha, Selene. Es decir, el caso venezolano plantea eso justamente que tú estás diciendo. Tenemos instituciones supranacionales, citando una de ellas la ONU, pero también en América tenemos la Organización de Estados Americanos, las diferentes cortes internacionales, toda una cantidad de instituciones supranacionales que se crearon posteriormente a la Segunda Guerra Mundial para evitar la guerra y para llegar a establecer negociaciones dentro de los países que no cumpliesen los derechos humanos. Entonces, ¿qué trae Venezuela en el tapete? ¿Qué lo pone encima? Y por eso que decimos que no puede haber dobles tintas, en que está diciéndole al mundo, ¿por qué estas instituciones no pueden hacer todo lo que haga falta cuando ya un país está demostrando que hay violación sistemática de los derechos humanos, es decir, lesa humanidad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el mundo y la humanidad ahora en adelante? Esto es un antes y un después. Tiene que establecer y decir, sentar en la mesa. Es decir,
¿Qué tienen que hacer? Tiene que venir la ONU, los cascos azules, y esto tiene que ser un periodo X. Ya eso ha pasado inclusive en otras naciones y no ha traído soluciones, sino más problemas y más sufrimiento a los pueblos. Entonces, yo creo que la gente que capacitada, que dentro de la humanidad y dentro de los gobiernos, por ejemplo, no sé, el Consejo de Seguridad de la ONU, es decir, tienen que establecer y ponerse a estudiar el caso de Venezuela para que esto no se vuelva a repetir, ni en América Latina, ni en ninguna otra parte del planeta. Ni en ninguna otra parte del planeta, porque claro, también es lo que decía al principio, también me siento muy española, porque es el país donde he conocido la libertad y donde gracias a eso puedo estar aquí conversando contigo. En nuestros países sería imposible, ¿no? Entonces me veo en la obligación, como agradecimiento de alertar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con España? ¿Hay un peligro real? Porque había el mantra que decía Venezuela cuando nosotros los cubanos alertábamos, yo le decía a mis amigos, a mi familia, por favor, cuidado. Y me decían, no, Venezuela no es Cuba. Entonces ahora, pues oyes a muchas personas, bueno, España no es Venezuela. Si España no es Venezuela, que es verdad, ¿cuál es la esperanza para que España no caiga en el mismo error que cayó Venezuela? Yo digo que España nos toca porque estamos aquí, pero yo creo que esto lo puede narrar cualquier país democrático actualmente. Es decir, estamos realmente cuidando la democracia como se debe cuidar. Es decir, nosotros los venezolanos reconocemos que no la cuidamos. Entonces ya está, inclusive eso, bien argumentado. Ya los venezolanos le estamos diciendo al mundo desde hace mm, más de no sé, 5 lustros que estamos viviendo. Pero vamos a poner que desde hace una década, pero es mucho antes, con todos los presos y con todos los atropellos que ha hecho el régimen para mantenerse en una pseudo-democracia, porque ya no sabía ni qué nombre se le colocaba en los medios internacionales. Y prácticamente desde recientemente, desde hace 2 años, es que se está dándole el nombre de narcoterrorismo a los que están en el mando en ese régimen, ¿no? En ese sistema organizado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuidar las democracias. ¿Y qué es los primeros factores que se empiezan a ver? Las instituciones, las autonomías de las instituciones. Al perder esa autonomía, de alguna forma, se empieza a perder la democracia. Y por el otro lado también, cuidado con esto, la alternabilidad en el poder. Es decir, si un gobernante hace todo lo imposible por mantenerse en el poder, escabulléndose de las leyes en cualquier país, pues ahí nos tenemos que alertar totalmente hacia esto. Y una tercera cosa, que también lo hemos hablado aparte, no es malo meterse en la política. Tenemos que también hacerle un llamado a nuestros hijos, ¿verdad? A la ciudadanía, a crear ese perfil de ciudadano responsable, de que necesitamos personas bien formadas para que dirijan los países y las instituciones. Porque personas bien formadas, que fue lo que caracterizó a la generación de la posguerra, esa inmediatez que se solucionaron muchas cosas, buenas o malas, ahí sí vamos a meter las ideologías. Pero esa generación había vivido de alguna forma esa guerra. Entonces tenía unos parámetros y unas virtudes que son necesarias actualmente. No cualquiera debe gobernar un país porque no va a cuidar la democracia. Bueno, y mucho menos un señor como Maduro, que la gente coloquialmente le dice maburro. Era una vergüenza, a mí me daba vergüenza ajena, pero no solamente de Maduro, también cuando salía Chávez en los medios decía, pero estos payasos, ¿de dónde han salido? ¿Cómo puede llegar una persona a gobernar con esas payaserías, no? Es como que no sé, yo creo que es de sentido común, pero Carmen, a margen de eso, Sí. vamos directo a la diana, la complicidad. Nadie hacía nada. O sea, ahora todo el mundo está, ay, Estados Unidos, imperialismo, no sé qué, pero nadie hacía nada. Más bien propiciaban que eso continuara y continuara. Exactamente. Entonces, ¿quiénes eran los beneficiarios de que Venezuela no gozara de libertad? Ese es un tema candente, porque yo creo que al nivel de velocidad que se están descubriendo los hechos, Venezuela también
va a ser un caso parecido a lo que fueron los papeles de Panamá. Y aquí va a salir mucha gente. Y cuando hablamos de mucha gente, no solamente estamos hablando de personas, estamos hablando de empresas, estamos hablando de gobiernos que definitivamente se han beneficiado de nuestro país, de la expoliación descomunal, como nunca en la historia. Se dice, inclusive, mucha gente que está estudiando, porque estamos tratando de argumentar, que lo que se ha extraído de Venezuela es equivalente a 4 planes Marshall de la Segunda Guerra Mundial. Me acabo de erizar. O sea, es que además lo que has dicho de los papeles de Panamá es una repetición de un patrón y que además habían personas intocables o impensables implicadas. Háblame de esto y háblame también del coste. Porque Bueno, es que eso está más que documentado, ¿no? En la parte de Panamá. Cada vez que salía un nombre, es que no se llevaba nada más ese nombre, ¿no? Sino que ese nombre se extendía como a 10 más. Y eso hizo quebrar una cantidad de empresas, ¿no? A nivel mundial. Y no solamente eso, sino que se salió a la luz sistemas de trabajo, de blanqueo, como nunca, ¿no? No quiere decir que no hayan existido, sino que se pudo comprobar. Eso es lo mismo que va a pasar aquí en Venezuela. Y, por cierto, este problema es lo que ha hecho que no podamos haber tenido la libertad antes. No es que ya la tenemos, pero estamos en vía. estamos en vía. Y esto me hace recordar, o sea, me voy a otro lugar porque me encanta irme, como decimos en Cuba, de palo para rumba, pero todo trae la melodía. Eso. Me acuerdo de una frase terrible que se llama expropiese. ¿Qué va a pasar ahora con todas esas expropiaciones? Bueno, lo que la justicia, que es lo primero que tenemos que componer, ¿no? Hay tantas cosas que componer en Venezuela, pero al restablecer el sistema de justicia, obviamente todos estos casos de expropiaciones se valorarán y yo confío en que se regrese a los dueños de las mismas. Eso es hacer justicia. Eso es hacer justicia, ¿cómo no? ¿Cómo no? O sea que, digamos que sería, ya sé que está la fase 1, fase 2, fase 3, Claro. pero ¿en qué fase crees que estaría la restitución de todos esos bienes? Que no solamente la restitución ya emocional, que eso ya lleva más tiempo, pero por lo menos una compensación a toda esa gente que perdió Es lo que suyo. si vemos el escenario tal cual lo que dijo Marco Rubio, en las 3 fases, esto que tú me estás comentando tendría que estar quizás al final de la fase 3, es decir, ya cuando tengamos nosotros la democracia establecida. Entonces, el sistema democrático establecido con sus instituciones son los que van a velar porque se haga justicia a nivel personal y a nivel empresarial. Muy bien, muy bien. Carmen, volvemos porque estamos en Europa y, bueno, estamos escuchando pues muchas opiniones externas a los que hemos vivido realmente el horror, ¿no? de la dictadura. ¿Hay una mesa de negociación realmente en Europa? Con respecto Con respecto, bueno, pues que ahora se están llevando las manos a la cabeza de que Estados Unidos intervino, pero ¿qué hizo Europa? Ya, yo pienso que Europa utilizó lo descrito, esto que estamos hablando de las instituciones supranacionales, apoyó, pero es que solamente, ya lo hemos demostrado, el apoyo verbal, el decir, declarar inclusive, estamos con ustedes y todo lo, ¿no? Bien argumentado desde el sistema de justicia, ya vemos que no es solo eso, ¿no? Es decir, cuando repetidamente hemos demostrado nosotros lo que las torturas, los presos, el hambre en el país, las vejaciones a todos los niveles, cuando hay 8 millones de personas afuera. Es decir, que esto hizo eso, el trato o maltrato de los venezolanos en todas las fronteras en América, ¿no? Todo esto era para hacer más cosas. Yo creo que ese es el llamado, ¿no? El llamado es al estudiar que los mecanismos de ejecútese para que no lleguemos a las guerras se deben implementar. Y si no están, tienen que reestudiarse y reimplementarse. Bueno, ahora que todo el mundo apela a los derechos internacionales, ¿Venezuela respeta los derechos internacionales?
El gobierno electo de Mundo González, claro que sí. Ahora, los que están en el mando actual no han respetado los derechos internacionales. Inclusive en la empresa del Gold Standard, ¿no? De nosotros, que es PDVSA. PDVSA ahora, porque se salió de todos esos estándares, después de ser una de las empresas más importantes a nivel mundial, porque obviamente cumplía todo lo que tenía que hacerse con el derecho internacional, pues desde que entró prácticamente Chávez en el poder, tiene inclusive deudas. Entonces, claro, los que están en el mando actualmente y los que estuvieron, no, el régimen, en conclusión, no, para nada ha respetado el derecho internacional. Bueno, eso es importante, ya sé que es una verdad incuestionable, pero está siendo cuestionada y se le está dando como más valor a lo que ha pasado ahora recientemente, de que era necesario además sacar a Maduro ya del país para abrir una vía de Claro. negociación y de apertura a la libertad del pueblo venezolano, pues sí. Vamos a hablar también de PDVSA. De PDVSA, porque ha salido ahora a la luz y creo que tú tienes que contarme cosas respecto a PDVSA, porque ahora lo puedes decir. Hace un mes que hicimos otro podcast y ahí no podía hablar de esto. O sea, las cosas van cambiando, están pasando constantemente cosas ahora mismo con Venezuela, y gracias a lo que está pasando ahora, Carmen puede hablar abiertamente del tema PDVSA. Ella, Carmen, cuéntanos tu experiencia. Tú estuviste trabajando en PDVSA. Sí, puedo hablar, me encantaría hablar con toda la libertad de expresión, pero hay cosas que todavía no se pueden mencionar, ¿no? Porque puede haber un daño colateral a otra persona, ¿no? Pero sí, lo que puedo comentar de ese momento que estuve allí fue ver la merma de esa empresa que estoy comentando. PDVSA es Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, y PDVSA inclusive tenía petroquímica fuera de nuestro territorio. Pero discúlpame, Carmen, para que los más jóvenes se ubiquen o los que no tenemos tanta información como Sí, vosotros, PDVSA era la quinta empresa sí, mundial. sí, hay estudios y argumentos que hablan de que era la quinta empresa mundial, es decir, por todos los renglones, ni siquiera estamos hablando a nivel de petróleo como tal, ¿no? Es decir, una empresa totalmente con todos los estándares de un país desarrollado. Entonces, claro, eso se perdió y yo estuve adentro por unas causas totalmente diferentes, trabajando como médico. Había una aseguradora de PDVSA que trabajaba en todo el país para que la gente tenga más o menos idea. Si había un trabajador de PDVSA donde tenía que hacerse una intervención quirúrgica o un cuidado que no hubiese en ninguna parte de nuestro país, se trasladaba con todos los gastos cubiertos hasta donde se fuera necesario en Estados Unidos. Es decir, que ese era el nivel. Entonces, en ese momento que estuve yo en PDVSA, que lo comentamos no hace mucho, era que darse cuenta de que ya esa empresa con esos niveles ya no existía. Eh, por el despido masivo que hubo en PDVSA, decretado por Chávez en el 2002, se perdió una cantidad de gente calificada. Entonces, ¿qué pasa? Que en donde yo estaba trabajando, por ejemplo, que era el área de salud, la única persona de área de salud era yo, para que Como que tengan la idea. única persona que había en el área de salud eras tú y los demás no eran médicos. No, no, teníamos que revisar una cantidad de cómo estaba trabajando la aseguradora de PDVSA, pero no era gente que tenía formación para trabajar en eso que estábamos trabajando. Entonces, un nivel de planificación de alto estándar que no tenían, eran otras profesiones. Entonces, claro, desde allí ya se puede, o pude yo constatar, por qué el declive tan terrible que tuvo la empresa. Y por otro lado, cosas de corrupción como por ejemplo, que parte de tu salario había una cantidad de presiones que tenías que dar una colaboración, entre comillas, para el partido de gobierno, que en ese entonces era el PCV. El PSV. Me comentabas también que en PDVSA, que era una empresa petrolera,
comienzan a hacer reuniones del partido. Exactamente, eso tampoco se veía en ninguna parte, no está dentro de nuestra Constitución, de nuestra ley de trabajo, de ninguna ley en Venezuela, cuando obviamente el país funciona como democrático, que una empresa pública o privada tenga reuniones dentro de la empresa de un partido determinado. Y en PDVSA era público, tenían el día y todo, eso se llama a los círculos bolivarianos, y ahí solo se discutía de quién iba o no iba a alguna actividad del partido. Y obviamente eso era controlado y supervisado. Vaya, vaya. Entonces, bueno, cuando me comentas que en ese periodo que tú estuviste haciendo un trabajo concreto, que era investigar acerca de la corrupción y la mala praxis y de todos esos movimientos que se estaban haciendo, todo ese personal cualificado de aquella empresa puntera que fue despedido, fue sustituido también por personal que no tenía conocimientos y que simplemente estaban allí porque eran del partido. Sí, había mucha gente que quedó gente de, eso se llama plana mayor. Obviamente la ideología es libre, ¿no? Y quedó gente, la única gente pues, que quedó en puestos de responsabilidad eran del partido. Es decir, no podía haber otra. Y quedó todavía un poco, pero no, no en la proporción que había de gente calificada. Pero la mayoría de las nuevas contrataciones, todas tenían que ser del partido y no tenían por qué tener calificaciones, currículum. Se acabó la meritocracia. Eso fue algo que los venezolanos conocemos, que propulsó todo el régimen. Es decir, tener conocimiento era vetado prácticamente por el régimen. Lo decían como propaganda, pero no era la verdad. Es que todo esto es un régimen que en Cuba, tú también me lo has comentado, se trabaja con una psicología increíble donde reina la hipocresía hasta estos niveles. Hasta estos niveles. Entonces, bueno, siguiendo con PDVSA, el socio principal de Venezuela era Estados Unidos. Claro, claro, nuestro socio petrolero en cuanto a ¿Y cómo era esa relación comprador, con ese socio? excelente. Es decir, la historia de Venezuela es que por eso es que decimos, hablar de Venezuela no es hablar de cualquier cosa. La historia de Venezuela es florida en cuanto a cómo se instituyó la democracia en el siglo XX. Eso nos costó muchísimo, pero lo pudimos lograr. Y para lograr eso, tuvimos que pasar de un estado agricultor, pasamos al petrolero y poder nosotros hacer que países potentes, entre ellos Estados Unidos, respetara nuestra producción, nuestras necesidades. Es decir, no es que vas a sacar petróleo, y vuelvo, repito, no era solamente Estados Unidos, y te lo vas a llevar. No, no, no. Es que los venezolanos, con gente preparada, hicimos un proceso de argumentación para Estados Unidos, en su caso, que entendiese que éramos un país con unas necesidades propias y queríamos tener una democracia, y Estados Unidos lo entendió. Y logramos una relación totalmente perfecta con la responsabilidad adecuada y con el respeto hacia todas las leyes internacionales. Es decir, eso lo hizo Venezuela y por eso Venezuela llegó a lo que llegó. Es decir, esto no fue con la ayuda de nadie, no sé, ni una mancomunidad de países que decidieron que Estados Unidos y Venezuela se relacionaran bien. Eso lo hicimos los venezolanos, como lo estamos haciendo ahora también. Primero pasamos de esa sociedad maravillosa que tenía Venezuela con Estados Unidos, y el chavismo se asocia entonces con China, con Irán, con Rusia, con Cuba. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, allí es que donde empieza la gran desgracia. Pero déjame hacerte una pregunta. Sí, empieza la gran desgracia. Pero ¿cómo es decir? Si tú tenías un gran socio y la relación era buena y se respetaban tus condiciones y además había economía y había bonanza, ¿cómo haces? ¿Por qué pasas a asociarte luego? ¿Es porque crees que vas a tener más beneficios propiamente tú, no el país? ¿O
¿Cuál es la intención inicial de decir, bueno, ¿para qué tener un socio principal si puedo tener puedo tener a China, a Irán, a Rusia, puedo tener a Cuba? O sea, ¿fue así como pensó? ¿Qué lo llevó a hacer esto? Bueno, que lo llevó aquí sí podemos hablar de ideología, ¿no? Y ya la ideología estaba clara y el proyecto era beneficiarse a unos pocos. Lo que tanto luchamos que no pasara, pues llegó. Porque Venezuela de alguna forma siempre fue un país que otros países querían tener beneficios de ella. Es decir, por ejemplo, Rusia a través de Cuba tuvo unos intentones de entrar al país. Entonces eso también está en nuestra historia y no se habla. Y estoy hablando del siglo XX, estoy hablando después de 1960. Entonces, la posición que asumió el Estado Democrático Venezolano a no respaldar la revolución de Fidel Castro, obviamente teníamos allí una deuda, ¿no? Una deuda gratis, porque no la habíamos contraído. Es decir, esa lucha por la democracia de nuestras instituciones nos pasó lamentablemente factura. Sí, lamentablemente una factura muy grande, porque además eso me lleva a enlazar algo que estábamos comentando antes, y esto es importante que a la gente le quede claro, porque yo he oído y he leído comentarios de que el verdadero narcotráfico, el peligro de Estados Unidos en cuanto a narcotráfico viene directamente de México, que Venezuela es un mal menor, que ha sido una excusa esa intervención. Entonces, esto me lleva a hacerte la pregunta. Hay una diferencia grande, ¿no?, entre lo que es narcotráfico puro y duro y luego narcoterrorismo, que es lo que tiene Venezuela. Claro, eso también es otra cosa. Nuestro Estado democrático, esos 40 años que Chávez no quería nombrar, procuró mantener la distribución bueno, de toda la parte de la droga, bastante vigilada, es decir, colaborando con Estados Unidos, con la DEA. Pero claro, al instaurarse este sistema, vieron que esto podía ser otra ganancia. Entonces, Venezuela no pasó, perdón, no solamente de ser un paso, ¿verdad? Un paso que había que cuidar, que no pasara, ¿no? Para la venta hacia otros países por la posición geográfica obvia que tiene Venezuela al norte de Sudamérica y en el Mar Caribe. De ser distribuidora pasó también a ser productora. Y no solamente eso, sino que todos estos beneficios también con un fin hacia ser también colaboradora y productora de terrorismo. Es que esto está clarísimo. Por eso es que el régimen se asocia con gobiernos autoritarios. ¿Qué son? Bueno, los que acabas de nombrar, es decir, el Chávez, durante el primer gobierno de Chávez, se asocia, cambia el socio de toda la vida de Venezuela por China, Rusia e Irán. Tanto así que todas las empresas prácticamente de la parte occidental, ¿sí?, del hemisferio occidental, se fueron de Venezuela, todas. Cuando para nosotros los venezolanos era cambiar un coche, era, bueno, nosotros lo llamamos carro, era algo sencillo, fácil, ¿verdad? Porque tenías un poder adquisitivo alto y gozamos de todos los coches que aparecen bueno, por ejemplo, El Regreso del Futuro, es decir, toda la serie de televisión que ustedes pueden ver de los años 80, esos coches estaban en Venezuela, porque no eran costosos para nosotros. Y tenemos una cultura de esto del automovilismo impresionante, por lo mismo, porque los conocimos todos. Pasamos de eso a que se fueran todas estas industrias y entrara una industria de coches chinos, y las primeras de coches chinos y las primeras de Irán y, por cierto, la de Rusia también. Es decir, nos quedamos sin coche. Esto fue una realidad. Y eso no perduró en el tiempo tampoco, porque eso fue un negocio de todos estos negocios fraudulentos, de todas estas personas que nos faltan saber los nombres,
para instaurar por un periodo muy corto, y entonces vendían el coche, pero no te daban ningún mantenimiento, ni reparación, ni nada. Era simplemente un lavado de dinero. Un lavado de dinero, efectivamente. Bueno, pasando a otro tema también que nos ocupa es, bueno, lo que estamos hablando de la opinión pública, esos temores, esa cosa de, ay, pero ¿qué ha pasado Venezuela? ¿Cómo es posible que celebráis esto y tal? Muchas, pues entonces hay también todo este discurso de la Tercera Guerra Mundial. A partir de este acontecimiento histórico, sino según tú, ya estamos en una Tercera Guerra Mundial. Sí, yo pienso que, claro, este tema lo puede quizás hablar con más propiedad una persona, ¿no? de seguridad, pero todo lo que hemos vivido en Venezuela nos ha hablado de que hay otras maneras y otras opciones de guerra. Y yo estoy totalmente segura de que tenemos algún tiempo ya con varios focos a nivel de guerra en el planeta, y no nos van a decir ahora que nosotros los venezolanos somos los que estamos impulsando que un gobierno haga una guerra mundial cuando ya hay cosas que están en el tapete. Es decir, es tergiversar también lo que realmente está pasando. Entiendo. Háblame de los cascos azules. No, nosotros, esto es desconocido totalmente. Es decir, los cascos azules son una fuerza militar no, bueno, pacífica que tiene la ONU, y bueno, que tiene todo un sistema para implementarse, pero que bueno, que en Venezuela en ningún momento esto se ha planteado. Esto es desconocido para nosotros. Es decir, nosotros todavía nos preguntamos por qué la ONU solamente ha tratado el tema de Venezuela, sí, los derechos humanos, pero ya se ha demostrado la lesa humanidad. Y el ejecútese nunca llegó. Es decir, estos cascos azules están en los libros para nosotros. Derechos humanos, medidas reales. ¿Qué pasa con los derechos humanos? Porque además se mide según, es como selectivo, ¿no? Sí, el gobierno tiene una narrativa, bueno, me van a disculpar, pero claro, es la costumbre, y como yo tengo personalidad y creencias democráticas, lo que tenemos en Venezuela no es un gobierno. Entonces, vamos a corregir aquí porque es muy importante los términos. El régimen tiene una narrativa, con esa eso, no me sale ahora. Tergiversación. Con sí. esa tergiversación de lo que son los derechos humanos para ellos. Es decir, plantean todo una batería de demostraciones que no hay ninguna violación de los derechos humanos en Venezuela. Es decir, como si ellos fueran defensores de los derechos humanos en Venezuela. Es decir, hay que tener más que hipocresía para poder decir eso. Es decir, por eso hablamos nosotros también de una maldad interna, porque esto es más que burla, ¿no? Cuando tú tienes ya no solamente argumentos de nosotros, que ha habido violaciones repetidas, sistemáticas de derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, el Foro Penal, para los que quieran averiguar más, que es una fuente fidedigna de gente que está trabajando en todo esto y demostrando, ¿no? Entonces, que tú tengas esa narrativa de un régimen que, mira, aquí todo está bien, igual que las votaciones, ¿no? Pero no, la realidad es otra. Es decir, ha habido una violación, es decir, eso no se puede de verdad discutir más. Es decir, hay una violación sostenida de derechos humanos en Venezuela desde hace 20 años, por lo menos. Efectivamente. Cuéntame sobre esta operación quirúrgica de la extracción de Maduro de Venezuela, la detención. ¿Crees que esto estaba ya pactado con anterioridad? Yo pienso que sí. Yo pienso que Estados Unidos está demostrándole al mundo que tiene su poderío militar. Eso está claro. Los que hablen de esto y traten de rebajarlo a que esto es un show, de verdad no tienen conocimiento, ¿no? Yo creo que esto empezó no solamente ahora. Esto está muy bien estudiado. La posición en el Caribe de toda la batería naval de Estados Unidos no era simplemente para hacer una presión. Esto estaba totalmente establecido, estudiado,
negociado, no lo creo, sino simplemente estudiado y conversado con el gobierno electo de Venezuela. Y también de alguna forma tenían que estar, saber a quiénes poder dejar del régimen para poder, de alguna forma, tener una salida tutelada de todo esto, porque estamos hablando de un aparato criminal. Esto, cuando hablamos de esta palabra, parece que la gente no lo entiende. Y por eso hay que hablar también de esto de lo que hablamos del PRAN, ¿no? Pero antes de eso, esto comenzó exactamente todo esto de la batería naval y la extracción también de María Corina Machado. Y podemos remontarnos un poquito antes, es decir, el por qué Edmundo González tampoco estaba en el país, que todo el mundo lo criticó en ese momento, ¿no? Y vino la desesperanza, porque esta gente juega con la desesperanza. Estos son baterías psicológicas también. Entonces, claro, tú no puedes tener dos fichas tan importantes dentro de un territorio gobernado por un narcoterrorismo cuando vas a establecer todo un sistema de resolución, ¿verdad? Tú tienes que sacar a esta gente para poder introducirte y sacar a la primera cabeza. No, y más como que me comentabas que ellos eran piezas de negociación. Si no Totalmente. tienen una protección militar, son civiles que no tienen ningún tipo de protección. Exacto. Si se quedan en el país, se convierten en piezas de negociación. Totalmente, porque el régimen juega mucho. Es un tablero de ajedrez que también no hay que poner que no saben. No. Ellos tienen su inteligencia. Tienen, bueno, con Cuba más de 60 años, más 20 años de Venezuela. No podemos decir que no han aprendido de inteligencia militar también en estas cosas, ¿no? Claro, con ese toque de criminalidad terrible que le da un... Es escalofriante. Sí. Le da un mundo de terror a todo esto. Es oscuridad, es maldad, y además disfrutan de ello, ¿no? Exactamente. Disfrutan de ello porque, bueno, ahora otra cosa que van pasando cosas ahora de momento, o sea, de repente eran 20 años de quietud. La disidencia que creíamos que estaba adormecida, en realidad estaba trabajando incansablemente, como me dijiste en el episodio anterior. Y ahora estamos viendo los frutos de todas esas cosas que estaban haciendo, ¿no? Bueno, quietud en cuanto a una noticia de este nivel, pero tenemos que recordar que todo lo que nosotros tenemos bien documentado, los venezolanos de bien, bien documentado de todo el traje que ha tenido el pueblo venezolano, es por eso, porque el pueblo venezolano se ha mantenido en una lucha, diciéndole al mundo repetidas veces, esto está mal, solos no podemos. Eso estaba claro. Y esto se estableció por estos intereses que ya hablamos. Se tardaba y como si no estuviera pasando nada. Como si no estuviese pasando nada. Y todo el mundo mirando para otro lado. Exactamente. Para otro lado. Porque, bueno, volviendo también a la parte emocional que tiene un componente importante en todo lo que está pasando, hemos tenido que soportar, yo estos días he tenido que soportar insultos, agresiones a mi persona, ¿no? Por posicionarme, por ser clara, porque es un momento de que no se puede seguir haciendo caso omiso y paños tibios y discursos huecos que nada tienen que ver con la realidad de personas sufriendo durante décadas. Sí. Es importante que toda esta crítica, el que está afuera, que por favor lo haga con empatía y que entienda que es súper, súper grave que un periodista en La Sexta llame a la comunidad venezolana gusanera fascista. Háblame sobre este tema. Bueno, ayer eso incendió las redes porque, bueno, salió ese artículo, se difundió y realmente el artículo deja mucho que desear. Es decir, yo no puedo, eso no es periodismo, ese no es el periodismo que yo conozco, ni que ninguna persona de la intelectualidad pueda decir que se ha hecho como debe ser, según las reglas, ¿verdad?, editoriales necesarias. Y bueno, ya la comunidad venezolana, inclusive ahí está circulando una encuesta donde se necesita y se pide
que haya una detracción pública de la cesta y del periodista en cuestión. Ambas dos, porque Claro. ambos son cómplices. Yo creo que sí, es decir, yo creo que inclusive raya en el tinte xenofóbico, ¿no? El discurso, ¿no? Entonces, estas son las cosas que no, todavía nos duelen muchísimo. Es decir, no solamente tenemos que cargar con el dolor de todo lo que están pasando nuestros familiares allá adentro, ¿verdad? Que es dolor real, sino además que no se entienda aún la lucha sincera que tenemos la mayoría de los venezolanos que estamos afuera. Señores, somos 8 millones, la mayor migración que ha tenido el siglo XXI hasta ahora. Es decir, esto no es una bobería y no podemos hablar de una guerra real, pero estos son cifras como si fuera una guerra. Exactamente. Sí, 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 sí. O sea, sin Por lugar esto a es que duda. estos términos son difíciles de conversar. Son muy complicados, son muy difíciles y sin que se muevan las emociones dentro. Claro. Por eso yo pedía en estos días, por favor, empatía, porque no sabéis lo que estamos sintiendo y tener un poco de esperanza. O sea, gracias, 2026. Bueno, pues entonces lo que hablábamos antes, ¿no? De Marco Rubio. Esta disidencia, que el mundo, la presidente electo, María Corina, que no podía ser presidenta electa porque pues, desde que estaba en la oposición, la habían dinamitado para que no pudiese ser electa. Entonces, en toda esta ecuación, Edmundo González será el presidente durante la transición, luego se convocarán unas elecciones, o ¿cómo será todo este periodo? Eso es lo que queremos. Ahora, llegar a este escenario sabemos que no es fácil, pero lo que queremos y lo que debería ser es que se respetara esa decisión, porque eso fue el pueblo. El pueblo salió a votar y tenemos las actas resguardadas en Panamá. Entonces, las actas que comprueban y ya han sido investigadas también por todos estos organismos supranacionales que decimos y han constatado que es verdad que el que ganó esas elecciones por voluntad popular fue Edmundo González. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Sí, todos los venezolanos queremos que Edmundo González lidere en ese momento ese periodo de transición, que no podemos hablar exactamente de meses o no, pero y de allí sí, dentro de las reglas de la Constitución venezolana, podría, no lo sabemos, porque esto depende mucho de la fase 2, es decir, de que el régimen que esté ahora cumpla con las condiciones de Estados Unidos. Entonces, que después pueda llegar Edmundo González, María Corina Machado como vicepresidenta, y posteriormente ya veremos. Lo importante es que estamos viendo la luz. Es muy importante, es muy importante. Bueno, antes hablábamos, ¿no?, de que Maduro podría haber negociado, pero hay más cabezas, ¿no? Están los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello y Padrino López. Sí, claro. Cuéntame. A ver, Estados Unidos también puso precio a la cabeza de Padrino López, obviamente Nicolás Maduro, entonces, claro, y Diosdado, ¿no? Es decir, pero estas no son nada más las tres cabezas. Ahí ya están viendo que existe los hermanos Rodríguez. Pero además de los hermanos Rodríguez, aquí empezamos a poder colocar una cantidad de nombres. Porque la otra complejidad que tiene el problema venezolano es que estamos hablando prácticamente de una medusa. Y todo esto, cada uno tiene su pedazo de paisito. Y este pedazo de paisito, y aquí sí vamos a hablar de los pranes, es decir, este pedazo de paisito lo están gobernando no solamente con las fuerzas que puede conocer cualquier país, ¿no?, de la seguridad nacional, que los militares y la policía. No, es que hay otro gran poder, que son los criminales, que se llaman los pranes. Hubo un desmantelamiento con una cárcel que se llamó Tocorón, con lo del asunto del tren de Aragua, ¿no?, que cuando comenzó todo y explotó todo con lo de Estados Unidos. Pero es que esos son hechos reales. Es decir, esta gente dentro de la prisión tenía
vivía como si tuviera un hotel 5 estrellas plus. Para que la gente lo entienda, o sea, la palabra pran o pranes viene del sonido de un disparo, pran. Exacto. Es decir, Y son asesinos natos, ¿no? asesinos natos, es decir, preso, rematado, asesino nato. Es decir, ellos primero inventaron el pran pran, ¿no? Como suena el disparo. Esto es un lenguaje delincuencial. Y entonces después le colocaron el significado, ¿eh? Preso, rematado, asesino nato. Entonces los pranes manejan todo un sistema en Venezuela que es impresionante la organización que tienen. Es decir, estamos hablando de que están armados, de que tienen dinero y con la venia del régimen. Entonces, claro, La venia del régimen, ¿a eso te refieres de que ellos también potenciaban o propiciaban que se expandiera todo este poder criminal? Exactamente, no hay una lucha real y sincera del régimen contra los pranes. No lo hay. Entonces, claro, es que fíjense toda la complejidad. Esto, métanle ahora todo lo que ha sido el desmantelamiento. Hoy estoy mal, es que no he descansado que son muchas mucho. cosas, Carmen. Desmantelamiento de todo el aparato productivo del país. Y entonces todo eso, que lo hicieron adrede, todo eso lo hizo el régimen, destruyó todas las empresas. Es decir, para ellos hacerlas supuestamente porque iban a ser públicas, pero eso nunca se constató. Entonces ellos son los que pagan y se dan el vuelto. No hay más nadie que tenga un contrapeso en el país, sino que ellos se relacionan con los criminales de una manera, de criminal a criminal. Es que no hay de otra. De criminal a criminal. Y bueno, ahora hablando ya que estamos hablando de cárceles. La última noticia, bueno, no sabemos lo que puede estar pasando ahora mismo que estamos aquí hablando porque es constante, sí, pero bueno, la excarcelación de presos políticos que además se cuidaron mucho de no nombrarlos así, pero claro, si tú excarcelas a personas es porque no han cometido ningún delito criminal, ¿no? Se entiende que entonces sí, que son presos políticos y que tú los has encarcelado por pensar diferente o por ser la oposición. Claro, ¿no? Un detenido que esté en un debido proceso no tiene una excarcelación pública. Es decir, no hay un anuncio. Es decir, hay un debido proceso, ¿verdad? Yo estoy detenida, estoy en la cárcel por lo que haya hecho o lo que no, y yo tengo un debido proceso y a mí entonces yo salgo en libertad, ¿verdad? Pero cuando hay un anuncio desde el presidente de la Asamblea, ¿verdad? Bueno, él está en ese cargo, pero vamos a recordar que eso es un régimen y todos estos cargos que ellos están sustentando actualmente no son legítimos. Eso es importantísimo recordarlo, pero él representa a ese cargo. Entonces, cuando lo anuncia él, ¿verdad? Que es Jorge Rodríguez, sabemos que son presos políticos, se cuida de decirlo. Pero es que además es muy curioso porque existe un meme por las redes muy interesante que es un antes y un después, ¿no? Que es este señor tiempo atrás mofándose y riéndose cínicamente y todos sus seguidores siguiéndose diciendo Estados Unidos exige la excarcelación de los presos políticos, ja, 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 y lo tacha. Siguiente parte del vídeo, él anunciando la excarcelación de estas personas que estaban detenidas, tanto venezolanos como extranjeros. Sí, y a mí me encanta que eso se haga esa comparación, porque de esos tipos de sucesos que han pasado en el país tenemos millares. Es decir, hay otro de ni una gota de petróleo a Estados Unidos. Y aquí están demostrando que es ¿verdad? Están tutelados por Estados Unidos, porque si no, no lo hicieran. Entonces, claro, hay ese doble lenguaje, estamos más que acostumbrados y esa burla constante a principios básicos del ser humano, que es y el mayor. Ellos han querido herir la dignidad del venezolano, pero no saben, y esto lo dije no hace mucho, pero lo vuelvo a decir, es que estamos
Nosotros tenemos un ADN especial. Es que la mezcla del Caribe es lo máximo. Lo máximo. Lo máximo. Es lo máximo, es lo máximo, porque menos mal que el otro día también me decía una de estas personas inconscientes, no, porque la culpa la tiene el sentido del humor que ustedes tienen, porque por eso no se lo toman en serio. Digo, madre mía, es las cosas que hay que oír del eurocentrismo, ¿no? Claro. Cuando psicológicamente el humor dentro de estas circunstancias se sabe que es inteligencia emocional. Absolutamente, absolutamente. ¿Y qué nos queda si no? Claro. O sea, por favor, menos mal, porque si no es que, bueno, no, es que irán saliendo muchos datos, pero habría que ver también los datos de personas que se quitaron la vida voluntariamente por no soportar más esta desgracia que nos ha caído. Por eso, por favor, cuidado Sí. con hablar sin conocimiento de causa, ¿vale? Es muy Sí. importante que ahora mismo, si no conoces el tema, que escuches testimonios de personas que lo han sufrido y que respetes la emoción de estas personas. Sí, y lo otro, Selene, que posteen información realmente veraz. Es decir, hay fuentes, ya todos sabemos, los que estamos no sé, de alguna forma en contacto con redes. Es decir, vamos a las fuentes reales. Postear, por ejemplo, ayer pasó que, claro, también era la emotividad de todo lo que estaba pasando y en Venezuela entonces sacaron una lista de todos los presos políticos y todavía esa lista que se está esperando, pues no tenemos la cantidad real. A menos que lo hayan dicho mientras estábamos hablando, no tenemos la cantidad real de los liberados. Entonces se quedó gente pensando que iban a liberar a su familiar y allí está, en ese sufrimiento, sin haber dormido, tienen 24 horas con todo ese maltrato que se tiene ser familia de un preso político en Venezuela. Es tanto lo que va a ir saliendo a flote, Carmen, es tanto. Yo quiero que antes que no se nos escape el tema de los militares cubanos, porque claro, se hablaba mucho de los médicos cubanos, de todos esos programas de ayuda social, pero había una presencia militar en Cuba y ellos mismos lo negaban. Cuéntame sobre esto, háblame sobre esto, porque tú cuando estabas viviendo en Venezuela, ¿viste esta presencia militar cubana? Totalmente. Es decir, gente que, por cierto, lo mismo que antes, declaraciones que no puedo realizar porque es gente que conocí, y obviamente cuando uno empieza a hablar te empiezan a ver toda la vida. Por ejemplo, una de las cosas que además los sucesos del 2002, del paro petrolero, que desembocó a quitar una cantidad a ellos adueñarse de los militares venezolanos, a ellos estoy hablando del régimen, una de las cosas que mermó los otros mandos que quedaban, porque prácticamente todos los generales, los de alto cargo salieron del país, es que se les obligó a ponerse una camiseta debajo, nosotros la llamamos franela roja, debajo del uniforme militar. Imagínense el orgullo de un militar venezolano, que la camiseta que siempre usaban era blanca, porque es lo que se vende, ¿no? Y no, tenían que ponerse eso porque tenían que ser del partido también. Y allí comenzó toda esa merma, toda esa humillación, y empezó a llegar la gente de confianza. La gente de confianza empezó a ser los militares de Cuba. Claro que sí los vivimos. Y esta noticia, yo sé que tú también, como yo, lloramos de todo, con todo el sentimiento que puede ser eso, ¿no? Yo diría que como un sentimiento. No me lo digas porque, bueno. Un sentimiento de mujer, de madre, de todo, de hija. Es decir, en eso se te mete todo porque tú sientes todo eso cuando tanto el oficialismo cubano como el oficialismo venezolano hablan de estos 32, después de que Trump también lo comentó. Pero claro, como todo el mundo, no, Trump no es verdad, en fin. Pero cuando esta gente dice que fueron cubanos el círculo que estaba cuidando a Maduro, nosotros dijimos, bueno, todos dijimos, ¿qué fue lo que dijimos? Se está comenzando a hacer justicia, porque esto no se puede tapar. Esto lo decíamos, pero nadie nos creía, o nadie nos quería creer. Ahí. Carmen, porque no interesa, y eso me lleva a la siguiente pregunta, personas, empresas, gobiernos, cómplices, que no les interesa
que ahora mismo, o sea, están temblando porque han salido ya también las últimas noticias de declaraciones de Maduro que ha nombrado nombres que ni siquiera imaginábamos, pero evidentemente está entre ellos Zapatero, está Pedro Sánchez y muchos nombres más que no esperábamos que... Bueno, todas estas cosas se están nombrando desde hace tiempo, es decir, lo de una cantidad de personajes que han colaborado. Falta para estar argumentado, pero yo me imagino que irán a la justicia, también irá y demostrará hasta qué punto ha habido colaboración de tantas personas, por eso decimos personas, empresa y gobierno. Es decir, estos nombres se están poniendo sobre la mesa, pero sabemos que hay muchísimos nombres más. Sabemos que nuestro país, con el sufrimiento y por el sufrimiento de todos los que estábamos allí y obviamente los que estamos afuera, se ha nutrido una cantidad de gente inmensurable. A pequeña y gran escala, porque esto pasa hasta por el supuesto progresista altruista que monta un programa o proyecto de colaboración, o voy a hacer pues un proyecto de ayuda, una ayuda que no te han pedido además, pero entonces eso me da una ayudita, una subvención de la Unión Europea, y luego pues hacemos otro proyecto de colaboración para la agricultura, para la mujer, para... O sea, o para la alfabetización que en Venezuela no necesitaba. O los médicos que no se necesitaban en Venezuela, y así un sinfín. O sea, que es de pequeña escala a gran escala. Hay mucha gente que se beneficia de esta Sí, se beneficia locura de los estados fallidos. Entonces, se ha creado un estado fallido en Venezuela, no ahora. Estamos hablando, señores, tenemos 2 décadas. Es decir, se ha creado, se destruyó un país que tenía una empresa que nutría a Estados Unidos, porque PDVSA nutría a Estados Unidos. Es que hay que decir las palabras que son. Entonces, no puede ser que, vuelvo y repito, que esto se haya hecho bajo la mirada consciente de países que defienden los derechos humanos. No puede ser. Por eso es que María Corina le dieron el Premio Nobel de la Paz, y en el discurso antes de otorgarle, que fue su hija la que lo recibió, fue tan tajante, ¿no? Todas las palabras hacia esto que estamos hablando hoy en día. Bueno, yo solo espero que se haga justicia, porque no hay libertad sin justicia. Hay mucho que restituir. Viene una etapa luminosa para Venezuela. Esperemos que para Cuba, para Nicaragua, Latinoamérica y el mundo, porque Exacto. realmente esto es un cáncer y no se puede seguir mirando para otro lado. De verdad, en serio, háganse una revisión interna, porque esto es tapar el sol con un dedo. Dime, ¿qué sientes por las personas que tanto daño han hecho y han reprimido a Venezuela? ¿Qué sientes? Yo además... Es que yo no puedo, yo soy una persona, Selena, que no puedo sentir odio, pero siento una tristeza terrible y un dolor del daño que han causado, porque el daño no es puntual, es decir, el daño es como una bola de nieve cuando se tira desde la montaña. Eso es imparable y cada vez ha crecido más, se ha crecido más, porque es hacia todos los niveles. Pero el mayor daño es que ha querido destrozarnos como gentilicio, es decir, nuestra dignidad. Nos ha matado nuestra unión como venezolanos, pero después nuestros niños, nuestros abuelos. Esto no tiene parangón, pienso yo, actualmente en el mundo. No lo tiene. Lamento muchísimo que nuestros pueblos hayan tenido que vivir todo esto. Espero que sirva de precedente para que el mundo despierte ya de una vez y no escuche estos discursos buenistas que por ahí se cuelan, juegan con el sentimiento, cuando hay muchísimos argumentos que demuestran que
que realmente es un fraude, una tomadura de pelo grande, y lo que hace es dividir familias y pueblos Totalmente. enteros, y son los verdaderos creadores de terror y de guerra, de muerte y miseria. Así que por favor, que esto que ha sufrido Venezuela, que sigue sufriendo Cuba, que está sufriendo Nicaragua, que están sufriendo otros países del mundo también, desde los que les mandamos todo nuestro apoyo, por favor, abran los ojos, abran los ojos. Gracias, Carmen. Viva Venezuela, viva Sí, Cuba, viva el totalmente. mundo libre. Sí. Y nada, y que este año siga trayendo cosas muy buenas. Sí, sí, esto de los tres Reyes Magos ha sido fenomenal. Gracias.